La empresa pertenece al sector de las telecomunicaciones, con lo cual es bastante próximo al nuestro, con lo que nos interesaba hacer este proyecto, porque al final, al tener muchas cosas en común, siempre puedes encontrar alguna cosa en la que puedes mejorar tú, pueden mejorar ellos, y ese nexo de unión era interesante para nosotros. Otro punto a favor, estaban bastante cerca porque estaban en la provincia de Valencia, como nosotros, y en este caso partían de la base de que estaban en periodo de expansión. O sea, tenían idea de ampliar sus sedes al resto del territorio nacional y también estaban empezando a hacer proyectos internacionales, con lo que cada vez era más necesario abordar un proyecto como estos, porque el volumen de negocio crece, el tamaño de la empresa crece y al final controlar todo eso empieza a ser necesario. Ellos tenían ya varios softwares para su uso diario, pues, la parte financiera, todas las áreas de negocio, y nosotros nos centramos sobre todo en el software de gestión de proyectos, que les presentaba ciertas limitaciones que querían mitigar con este tipo de proyecto. Al final había ciertas funcionalidades que el propio software no se las permitía, entonces lo estaban llevando con Excel, con otro tipo de aplicaciones para complementar esa información que no les permitía el propio software. Además, presentaba también muchas dificultades para analizar datos, es decir, el propio software no les permitía acceder fácilmente a datos históricos, con lo cual, con el volumen de negocio que estaban empezando a tener, ya era un problema serio que necesitaban mitigar. Y ahí entramos nosotros. Lo que les planteamos fue un proyecto estándar de Business Intelligence, Data Warehouse con varios data marts enfocados a sus áreas de negocio, más cuadros de mando al final, que era el output final, pero por detrás le montamos toda la infraestructura de tener todo en un sitio organizado, estructurado y que sea sostenible en el tiempo. Para ello nos enfrentamos a un par de problemas porque toda la información salía de una API y bueno, al final no son muy amigables en muchos casos. Entonces nos tocó lidiar con ciertas dificultades, pero bueno, al final todo salió bien, lo organizamos bien y está funcionando de una manera correcta. Fue muy sencillo colaborar con ellos porque estuvieron muy implicados en el proyecto. Entonces teníamos reuniones semanales y de control y nos hizo que todo fuera muy rodado. Eso hizo también que fuera un win-win, porque con la comunicación directa que tuvimos pudimos aprender mucho de su negocio, pudimos aprender mucho de sus metodologías e incluso empezar a aplicarlas. Al final han encontrado un poco aquello que buscaban, porque ahora en menos de un minuto la gente que se dedica a la gestión sabe cómo está la empresa, sabe cómo está la situación. O sea, no necesita pedirle un informe a alguien que tarda en hacerse manualmente X tiempo y tiene que estar recurrentemente pidiendo ese tipo de informes a su equipo. Y eso lo han conseguido de una manera bastante ágil finalmente. Esto lo que les hace es dedicarse a realmente lo que se dedican, que es tomar decisiones. Cosas como estas son las cosas por lo que nos gusta lo que hacemos, ¿no? Porque al final el feedback que recibimos son bastante enriquecedores, porque recuerdo que un usuario me decía: es la primera vez en mucho tiempo que veo que la gente lleva los fichajes al día. Y luego otro más gracioso me comentaba que ahora le cae mejor a su equipo, porque ya no tiene que pedir esos informes que nadie quiere hacer. Entonces, esas cosas que son las pequeñas tonterías del día a día cuando estás en un proyecto, pues son las que te dan la vida, ¿no?, para seguir en este mundo.